Yo sé que esta es una de las preguntas que te haces porque cuando ves a otras personas que desde la perspectiva bíblica que tú puedes observar, te das cuenta que hay personas que prosperan aún haciendo cosas que son terribles y tú dices, pero esa persona no está ungida, esa persona no está marcada porque sus acciones revelan eso mismo. Entonces, es desde allí el punto de partida donde surge la pregunta, si esta persona no está ungida, ¿por qué sale con tanta facilidad adelante? A veces tú puedes estar preparado, tú puedes estar en la dimensión correcta y se te hace difícil. Y esta es una de las preguntas que cuestionan la vida de los ungidos. ¿Por qué no cuesta tanto salir adelante a lo que hemos sido marcado, ungido por el Señor para una asignación extraordinaria? Y Dios habla, Dios da palabra, Dios da el mensaje a través de diferentes personas, pero no cuesta tanto poder salir adelante. Y una de las cosas que podía ver en las escrituras es que la unción es la evidencia de que realmente somos llamados por Dios a pesar de todo. Pero también es una de las sentencias en lo que es la guerra, en lo invisible. Cuando Dios unge a alguien, lo separa con un propósito extraordinario para su voluntad, pero también a pesar de que Dios te separa, a pesar de que Dios coloca una marca sobre ti, también te expone hacia lo que es los ataques espirituales. Pero muchos ungidos se frustran porque el favor divino no parece tener una traducción inmediata en la vida terrenal y hay puertas que se cierran, empiezan los rechazos a manifestarse. Vamos a ver injusticia y también desánimo, incluso oposición familiar. Pero eso no determina de que realmente nosotros no somos llamados por Dios. Es todo lo contrario. A veces eso mismo afirma de que Dios te ha llamado. Y en el punto número 1, ¿por qué le cuesta tanto a un ungido salir adelante? Número 1, porque la unción no te exime del proceso. Te garantiza uno más intenso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos las escrituras nos damos cuenta que Dios es un Dios de dimensiones. Dios no es un Dios que simplemente se queda en un nivel porque esa es tu costumbre. Cuando Dios te marca para algo mucho más grande. Y muchos no entienden todavía lo que es la palabra unción. Y yo sé que le ha costado mucho poder entenderlo. Pero cuando nosotros hablamos de lo que es la palabra unción viene de la palabra Mashiach o Mashiach, como usted lo quiera llamar, que significa untar, consagrar, dedicar con propósito. Pero el Nuevo Testamento nos habla a nosotros acerca de la palabra Kyrios, que esto significa frotar con aceite, asignar con poder para una tarea específica. Es decir, que ser ungido no es ser exaltado en público, sino separado secretamente para hacer un trabajo profundamente. Cuando Dios unge a alguien, no lo lleva directamente hacia el trono, lo lleva al taller primero, porque la unción activa un proceso que otros no entienden, pero tú no puedes evitar. Cuando vamos a las escrituras, nos damos cuenta que David fue ungido en 1 Samuel capítulo 16, pero no gobernó hasta 13 años después. Es decir, que la unción no lo llevó al trono, sino a ser perseguido por Saúl, a vivir en cueva y a mendigar ayuda. Esto es chocante para muchas personas porque pensamos que el ser ungido es me ungen hoy y ya mañana yo estoy en la dimensión que el Padre ha hablado. Y cuando nos vamos a las escrituras nos damos cuenta que en 1 Samuel capítulo 18 verso 13 nos dice: y Saúl miraba a David con ojos malos desde aquel día. Es decir, a David lo ungen y desde que ungen a David, esto irrita lo que es a Saúl, porque ya ahora el muchacho se le ha activado la unción. Ahora el muchacho tiene una unción de gobierno que tarde o temprano va a tener que gobernar. Y cuando yo leo la Biblia,
me vienen algunos principios claves. Número uno, cuando leo este texto me doy cuenta que a pesar de que la unción te expone a los ataques, Dios te unge en secreto, pero te procesa en público. Este es el primer principio que yo pude notar. El segundo principio es que el aceite te separa, pero no te exalta inmediatamente. Cuando Dios coloca la unción sobre ti, te va a costar mucho poder llegar, porque todo requiere un tiempo de espera. Número 3, la unción es la firma de Dios y el proceso es el entrenamiento. Cuando tú eres ungido, Dios pone ese distintivo, esa marca en ti, pero el proceso debe de entrenarte, porque cuando tú no estás capacitado para estar en una dimensión que requiere entrenamiento, vas a desperdiciar el tiempo en cosas que realmente no te van a ayudar como ungido. Y lo que pude notar en el punto 4 es que sin cueva no hay corona. Y David pudo experimentar esto. José por igual. José sin cinterna, sin calabozo, sin rechazo, no pudo llegar al palacio. Y quinto principio, quien ha sido ungido pasará por el fuego antes de tocar el fuego. Es decir, que ser ungido no es el fin del sufrimiento, es el inicio del refinamiento de un llamado de un hombre de Dios. Es decir, que cuando tú eres marcado por el Señor, estas cosas se van a revelar en ti, procesos, sufrimiento, ataques, y que yo sé que alguna de estas cosas la estás viviendo, alguna de estas cosas la estás experimentando. ¿Por qué le cuesta tanto? Porque el ungido carga lo eterno en medio de lo frágil. Cuando tú eres ungido por Dios, tú tienes un depósito tan poderoso en un vaso de barro. El apóstol Pablo nos aborda en lo que es el segundo libro de Corintios, capítulo 4, verso 7, que nos dice: tenemos en este tesoro en vaso de barro. Y la palabra vaso aquí es cheus en griego, que se refiere a una vasija débil, común, sin belleza. Capte bien lo que dice el texto: sin belleza, es decir, que es algo frágil, es algo débil, es algo común. Es para que usted entienda, cuando tú eres ungido, tú cargas un depósito tan poderoso, un depósito de gloria tan poderoso, pero tú debes de entender que tú eres frágil. Y aparte de la palabra que se utiliza aquí, es débil, es decir, común, sin belleza. Es que lo único que nos da, que nos hace valioso a nosotros, no es la manera en cómo, en la manera de cómo redactar, en la manera de cómo exponer un texto, de cómo dar una exposición de un mensaje. No. Es lo que está en nosotros que nos hace ser diferente. Entonces Pablo aquí nos dice que lo que tenemos es un tesoro en vaso frágil. Es decir, en una vasija débil, en un chaus, en una vasija débil. Es decir, que Dios deposita gloria eterna en un cuerpo limitado, y eso genera conflictos interno-externo. El ungido muchas veces siempre va a sentir esas frustraciones, porque lo que lleva adentro, es decir, visión, fuego, palabra, promesa, es mucho más grande que lo que el entorno le permite manifestar. Y hay guerras constantes que se van a manifestar en la vida de alguien que ha sido ungido, y van a haber contradicciones que van a querer desgastar al ungido, pero al final de todo lo va a madurar, lo va a llevar a la dimensión correcta, porque la unción habilita tu cuerpo que siente ese dolor, pero también revela la misma gloria de Dios sobre la vida de esa persona. El llamado de Dios eterno a veces va a luchar con la misma condición del mismo hombre que lleve ese depósito. A veces tu carne se va a cansar, pero tu espíritu se va a mantener activo. Hay veces que el alma del ungido vive en tensión entre lo celestial y lo cotidiano, pero Dios no unge lo perfecto. Dios unge lo que están dispuestos. Eso hace Dios. Dios unge a aquellos que están dispuestos. Y yo creo con mucha seguridad que el mayor conflicto del ungido no es
no es con demonio, es con su propia humanidad. Cuando tú eres ungido, cuando tú eres marcado por Dios, la mayor batalla que tú vas a tener va a ser contigo mismo. La mayor batalla que tú vas a tener contigo mismo. Y eso nos va a revelar a nosotros que a pesar de que Dios nos llama, a pesar de que Dios nos da una palabra, todo lo que nosotros vivimos va a venir en realidad de nuestra propia carne, porque no hay un mayor enemigo que tu propia carne. Tu propia carne te va a atacar, tu propia carne te va a perseguir, porque está allí para hacernos la guerra, y hay una lucha constante entre lo que es la vida del ungido, entre lo que es la vida de alguien que ha sido llamado por Dios. Y el punto número 3 es porque a veces esto le va a costar mucho al ungido, porque el ungido está llamado a romper sistemas, no a adaptarse a ellos. Cuando tú eres una persona que ha sido llamado por Dios, no para adaptarte, sino para romper sistema, para romper un patrón generacional que tú puedas tener, te va a costar bastante. Te va a costar bastante. Por eso hay personas que a ellos le pueden ir mucho más mejor que a ti, pero van a tener que adaptarse al sistema que ellos viven. Van a tener que adaptarse a ese sistema que ellos viven, pero sin embargo, los ungidos tienen que luchar con eso. Luchar contra el sistema, porque el sistema terrenal odia lo que no puede controlar, y el ungido no está creado para que el sistema lo controle. Cuando eres ungido, tú no vas a encajar. Cuando eres ungido, vas a venir a confrontar estructuras que caducan, y el mismo Cristo fue rechazado por los fariseos, no por que esta fue la parte que me sorprendió. Jesús no fue atacado por los endemoniados, fue atacado por los mismos fariseos. ¿Por qué? Porque el sistema religioso no tolera lo nuevo de Dios. El sistema religioso no tolera que a ti Dios te ungió. El sistema religioso no acepta que Dios te marcó, que Dios, aún desde el lugar en donde tú estás, desde tu país, desde el mismo barrio, el sector en donde tú vives, o la misma provincia o el estado, el sistema no te va a perdonar eso. Sin embargo, la unción desafía todo esos sistemas, incluso el sistema que ya se ha establecido. A veces el ungido va a tener que atacar pastores, va a tener que atacar líderes, va a tener que atacar iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no te marcó a que te adaptes a ellos. Dios te marcó a ser auténtico, a ser diferente en el entorno. Entonces nadie, según lo que nos dice Mateo 2:23, dice, nadie echa vino nuevo en odre viejo. Es decir, que cuando Dios te marca, el vino nuevo no se puede adaptar, estructurar a un odre viejo. Es imposible. Y esto, durante años hemos tenido esta misma batalla con muchas personas. Y la palabra odre que se utiliza aquí en griego su definición es recipiente de cuero, que realmente se rompe si se infla demasiado. Entonces, vino nuevo, según lo que nos revela aquí, o nos da a entender que es una revelación divina, es una unción fresca que cae sobre la vida del ungido. Es decir, que Dios no unge a alguien para que encaje, para que se adapte, lo unge para transformar. La unción a veces trae resistencia de lo que viven en tradiciones. Muchas veces te vas a sentir que no encaja, y eso es normal, porque tu esencia espiritual incomoda las estructuras muertas. No esperes ser aceptado donde fuiste enviado a romper cadenas. A veces el mismo rechazo no es señal de error, sino de autenticidad, de que tú eres diferente. Esto yo tuve que entenderlo, esto yo tuve que entenderlo. ¿Por qué? Porque a veces quería encajar, a veces quería agradarle a todo el mundo y no entendía que Dios me llamó a ser auténtico, a ser diferente. Y luego con los años lo entendí. Yo no nací para caerle bien a todo el mundo, que van a haber personas que sin conocerme me van a juzgar, me van a perseguir por lo que reflejo a veces con mi rostro, con mi manera de hablar, y realmente no es la intención de mi corazón, y ya por esa razón me van a perseguir, me van a atacar, me van a tratar de acabar el ministerio, porque algo sí tiene el ser humano, es que no va a aceptar jamás que Dios
te ha ungido para algo mayor que el entorno de ellos. Entonces, por eso es que le va a costar tanto a alguien que ha sido marcado por Dios. Le va a costar mucho eso. ¿Por qué? Porque el ungido siempre va a ser aprobado por Dios en silencio. Va a ser aprobado por Dios en silencio. Y esta es una de las batallas más devastadoras que va a experimentar el ungido. Y es el silencio de Dios. Cuando Dios hace silencio. Y Jesús lo experimentó en la cruz. Llegó a experimentar ese silencio. Incluso expresó que Dios lo había desamparado. Y es allí cuando el estar ungido nos crea a nosotros esas interrogantes, el sentir que debo de esperar en Dios en ese momento, y muchas veces vas a tener que callar, vas a tener que adorar, vas a tener que creer sin sentirte que realmente lo entiendes, vas a predicar sin entender eso, porque a veces vas a vivir cosas que no vas a entender, pero vas a tener que vivir procesos para que luego puedas entenderlo. Y una de las cosas más terribles es que el silencio de Dios es parte del entrenamiento del ungido. Cuando tú eres ungido, Dios a veces te va a mandar a que calle, que haga silencio. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios tan misterioso que cuando Dios calla, está afinando tus oídos para lo eterno. El ungido debe aprender a caminar por fe, aunque no lo vea, tiene que hacer silencio. ¿Por qué? Porque esto va a crear madurez espiritual. Y la madurez espiritual se muestra cuando oyes y obedeces. Cuando tú escuchas y obedeces. El ungido aprende a caminar por fe, no por sensaciones. Aprenda esto. Camina por fe, no por sensaciones. ¿Por qué le cuesta tanto no tener poder crecer como otros? ¿Por qué? Porque que la guerra del que ha sido ungido es una estrategia, número uno, espiritual. Es una estrategia celestial. Y el ungido no puede pelear por sobrevivir. Pelea por conquistar territorios invisibles. Por eso es que las batallas no son superficiales. Es decir, que tú no estás jugando jugando con tu asignación, no estás jugando con tu comodidad, estás jugando realmente, estás peleando, estás en una batalla que es real. Y el enemigo no te va a atacar realmente a veces por tu pasado. La vida del ungido no es ataque por el pasado, a veces es ataque por el futuro que carga. Y las batallas del ungido están diseñadas precisamente para eso, para pasar esos golpes, para pasar todas esas tempestades. Esa es la vida de alguien que ha sido marcado por Dios. La vida del ungido siempre va a ser bajo lucha. Va a ser bajo lucha. El ungido carga algo demasiado extraordinario, carga algo demasiado grande. Y Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es decir, que el infierno ha levantado potestades. Satanás ha levantado enemigos, porque el infierno no pelea por lo que tú fuiste. Pelea por lo que tú estás a punto de convertirte. Él va a atacarte por lo que tú estás a punto de ser. Por eso que yo siempre le digo a los ungidos, cuando tú sientas esas guerras, cuando tú sientas esas batallas, eso te está revelando que tú has sido llamado por Dios. Hay gente que no lo van a entender. Tú has sido llamado por Dios y por eso es que te va a costar tanto salir adelante. Tantas guerras, tantas persecuciones, tantos ataques. Lo que pasa es que el carácter del ungido también debe de ser tallado antes de que el don se le manifieste. Por lo tanto, que tú estás experimentando procesos que otras personas no pueden ni siquiera sobrevivir. No pueden sobrevivir. Y esos procesos van a revelar y van a crear en ti ese carácter que tú realmente necesitas. Porque cuando tú no tienes la madurez espiritual y eres ungido y no esperas el tiempo de preparación, esto puede ocasionarte mucho problema. Y muchos a veces creen que porque
han sido marcados por Dios, porque ya han sido preparados una temporada profética, ellos piensan que ya hasta ahí fue que Dios lo llamó. No, 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 no. Incluso muchos creen que porque tienes la unción, ellos piensan que el ser ungido es sentirse bonito, es ministrar en los cultos, pero la unción, para que pueda fluir así, a veces tú tienes que romper con muchas cosas, tienes que romper con patrones, tienes que romper con bastantes cosas. Incluso a veces tú tienes que ser el mismo motivador y decir: yo puedo en Dios, yo puedo crecer, yo puedo avanzar, yo puedo seguir hacia adelante, porque Dios me llamó, porque Dios me dio un propósito y yo sé que yo puedo seguir, yo sé que yo puedo crecer. Y algo que más me encanta de las personas que ya han sido formadas en Dios, los ungidos que han sido formados en Dios, es que la espera no es una pérdida de tiempo. Para ellos es una sinfonía divina de construcción, de que Dios está haciendo algo, de que Dios te está formando para una cita con la cual va a marcar tu historia, de que no es un retraso, sino que le está ajustando cosas, y ese tiempo profético se va a acelerar con paciencia, con paciencia. Y yo sé que tú has sido llamado por Dios, y yo sé que tus ojos verán las mismas manos de Dios obrar de una forma extraordinaria. Y es probable que no entiendas lo que estás viviendo, pero algo sí te voy a decir: que realmente tú has sido marcado por el Dios de este libro. Y tus ojos verán la gloria de Dios. Tu casa verá el gran poder de Dios que se va a manifestar sobre tu vida. Si te cuesta tanto salir adelante, tranquilo, que eres ungido y tarde o temprano verás la gloria de Dios. Shalom para todos. Le invito a que se suscriba para seguir creciendo en esta comunidad. En la caja de comentarios déjeme la parte que más le impactó, la parte que más le llamó la atención, para seguir compartiendo más contenido como este. Shalom para todos.